271, da la luz. La llamada suena sobre el mar, da la luz, da la luz. Muchos han encontrado el Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman así, da la luz, da la luz, pues hacemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. 230, ya estoy resuelto. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a ir con mi Cristo, dejando todo mal. Él es la vida y Él el camino, su palabra es verdad. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a seguir a mi Cristo, fiel siempre por doquier. Hoy
Ya soy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me rindo a él. Jóvenes, por favor de pasar a los clases con sus maestros, maestras y hermanos, por favor. ¿Cómo amanecieron, hermanos? ¿Listos, contentos, alegres? Alegres porque ya tenemos una fiesta, gracias a Dios. Listos, contentos y alegres, ¿verdad? Pero qué bueno. Así es lo que tenemos que siempre demostrar, acercarnos al estudio de la palabra de Dios. Siempre debemos estar ansiosos y alegres, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Una vez más queremos dar gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Queremos decirles, como siempre, ¿verdad?, que aquí estamos para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Si acaso necesita ponerse en contacto con nosotros, ahí en la pantalla de su televisor se encuentra toda la información que usted necesita para que así pueda hacerlo. Tenemos nuestros ancianos que están listos y preparados para atenderle y ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Gracias nuevamente por sintonizarnos en esta ocasión. Para el resto de nosotros, hermanos, gracias que el Señor nos da la oportunidad de poder reunirnos y estudiar la palabra de Dios. Yo sé bien que, hermanos, no están ansiosos, pero miro que el pecho está reventando, a ver que quiere el libro de versículo 7. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a empezar ahora en el versículo 9. Y los hemos detenido aquí para que podamos ver claramente, ¿verdad?, lo que está sucediendo y para que podamos entender el concepto claro que la Escritura nos está enseñando. En capítulo 6 tenemos lo siguiente: caballo blanco, y luego segundo tenemos caballo tercero tenemos caballo negro y caballo amarillo. C1, 2, 3, 4 y luego el 5 y el 6, ¿verdad?, que habla de juicio, ¿ok?, de juicio y persecución y juicio. Pero cuando leemos estos versículos, hermanos, estamos leyendo de la iglesia filipante, ¿ok?, la iglesia en lucha, la iglesia que está prosiguiendo hacia adelante con la voluntad y con los mandamientos de Dios. Entonces, ya cuando llegamos aquí al capítulo 7, vemos de los 144,000. Y los 144,000 es en respuesta de la última pregunta que se encuentra en el versículo 6. Y la pregunta es la siguiente. Esta pregunta, ¿verdad?, se hace en el versículo 6, capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Por lo que la respuesta, porque recuerden que este es un entremedio, un paréntesis, a llegar al capítulo 8, versículos 1 en adelante, que habla del séptimo sello, ¿ok? Solo que entonces tenemos nosotros aquí capítulo 7, del 1 al 8, que nos habla de 144,000. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ya estuvimos viendo de que hay algunos que dicen pues, que son judíos, porque hablan de las 12 tribus. Este argumento lo estuvimos estudiando bien y miramos que si acaso uno toma el pasaje literal, entonces sí, son judíos. Pero como es un pasaje figurativo y varias cosas que miramos dentro de este contexto, de que no nos da y no nos deja de interpretar este pasaje literalmente, por ejemplo, las tribus, y pues otras cositas que miramos nosotros ahí, ¿verdad? Nos da a entender que es figurativo y no nos da que lo interpretemos literal. Entonces, bíblicamente, llegamos que estos 144,000 es la iglesia de Cristo. ¿Quién se sostendrá en pie? Y solamente son los sellados, ¿verdad? Los sellados, ¿ok? Por lo que esa conclusión la pudimos ver claramente en las Escrituras. Pero luego, ahora, miramos nosotros, déjenme borrar esto aquí. Miramos nosotros el capítulo 7 y versículos del 9 en adelante. Y pienso yo que el tiempo nos va a dar solamente para que miremos el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y aquí habla de la gran multitud. Otra vez, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la gran multitud? ¿Y mande? Bueno, sí, es fácil decir, pero hay que probar bíblicamente. Los santos es la iglesia. Pero la iglesia, noten, la iglesia militante, es decir, está en la tierra, está militando. Recuerda lo que dice segunda de Timoteo, capítulo que es 2 y versículo que es 3 o 4, donde dice, creo que es 4, donde dice que somos soldados de Cristo. ¿Okay? Hemos entrado a un ejército y Jesucristo es nuestro capitán. Jesucristo es el que ha salido en caballo blanco promulgando la verdad. Recuerden que en Juan capítulo 1 versículo 17 Jesucristo trae la verdad. Juan capítulo 17 versículo 15 al 16 dice que Él viene a traer la doctrina de su Padre, la enseñanza de su Padre, etcétera, etcétera. Y cuando miramos que esto ocurre, entonces ya miramos la persecución hacia los cristianos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, Juan capítulo 15 versículo 18, y le pongo aquí etcétera, porque el cristiano, segunda de Timoteo 3:12, el que desea vivir piadosamente a su persecución. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que el cristiano tuvo un problema tremendo durante el Imperio Romano, de tal manera que ellos ya no pudieron adorar a Dios abiertamente, sino que ellos se tuvieron que ir a las catacumbas. Hay un libro muy bueno que se llama Catacumbas, y usted lee ese libro y se da cuenta en cómo la iglesia de Cristo tuvo que adorar a Dios de una manera a escondidas, porque durante el imperio de Nerón y de Domiciano miramos nosotros que hubo gran persecución hacia los cristianos. Estamos hablando de los años del 54, todo hasta el 81. Y claro que el caballo amarillo, ¿verdad?, pues ya viene la muerte, y estos que habían muerto, ¿verdad?, se encuentran ahora debajo del altar. Apocalipsis 6, del 10 en adelante.
y estos son los que son los sellados, ¿ok? Los 144,000. Pero todavía, recuerden que están en tierra, todavía están en la ciudad de Jerusalén. Entonces miramos nosotros que dice, ¿quién sostendrá? En otras palabras, viene el juicio de Dios. Ya estuvimos viendo de que Jehová Dios permite que venga juicio sobre las naciones que maltrataron a su gente, a su pueblo. Fuimos al Antiguo Testamento, vimos concerniente a los babilonios. Babilonia empieza primeramente con los asirios. Los asirios fueron los que destruyeron las tribus del norte. Y Jehová Dios permitió que los asirios vinieran a destruir, pero después los asirios fueron destruidos. Porque así fue la profecía de Dios. Jehová Dios permitió que Babilonia viniera y invadiera a Jerusalén. Y miramos nosotros que después de eso, en Isaías capítulo 38 en adelante, hay profecías en contra de Babilonia, en cómo Jehová Dios iba a venir en contra de ellos por lo que habían hecho. Bueno, estamos viendo nuevamente la repetición con Roma. Roma empieza su poder en el año 67 antes de Jesucristo, y miramos nosotros que dura hasta el año 476. Pero miramos nosotros que Dios les permite, ¿verdad?, que haya persecución a los cristianos, pero luego miramos que ahora viene el juicio de parte de Dios hacia Roma. Dios está tratando con Roma. Entonces, cuando ya ocurre todo esto, ¿verdad?, los juicios de Dios, cuando ya viene la destrucción de Jerusalén, cuando ya Dios se pone frente a frente, porque recuerden que la Biblia enseña que es Dios el que pelea, no es el cristiano, es Dios el que pelea. Recuerden ustedes en Daniel capítulo 10, versículo, parece que el 21 en adelante, donde el arcángel le dice a Daniel, te dejo porque tengo que ir a luchar en contra del príncipe de quién, de los asirios, ¿verdad? O de Medos Persas, perdón, Medos Persas. O sea que el arcángel tenía que ir a luchar en contra de ese imperio. Bueno, aquí miramos nosotros también que Dios es el que está ahora en contra de Roma. Y ya miramos entonces que todo esto sucede, y luego dice el versículo 9 que miraba una gran multitud. Bueno, ¿será esta multitud lo mismo que los 144,000? Sí. Sí, porque recuerden, esta es la iglesia militante, ¿verdad? Y aquí ya habla de la iglesia que triunfante. ¿En dónde se encuentra esta gran multitud? En el cielo, en el trono, ¿verdad? Al frente del trono, que no es así. Solo que entonces miramos que ya es algo diferente. Ya ha pasado todo esto. Ya la iglesia ha triunfado. Y miramos nosotros que esta gran multitud ya se encuentra triunfante delante de Dios. Recuerden lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo que es 14. Jehová Dios dice, yo pelearé por vosotros. Pero regresando a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no son los 144,000, sino que ahora es una gran multitud. Y esta gran multitud, noten lo que dice el versículo que es 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son, ¿quién? La gran multitud. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Esa es otra frase muy importante, porque pone aquí, gran tribulación. Porque si acaso nosotros tenemos cuidado, hermanos, recuerden que en esto está envuelto el premilenialismo y está envuelto también la doctrina de los testigos de Jehová
están envueltas varias doctrinas que casi es lo mismo, pero ellos le ponen una enseñanza diferente a su propia doctrina. Pero es la gran tribulación. La gran tribulación a ellos le dan la enseñanza de que va a ser, ¿por qué tantos años? 7.5, ¿verdad? Uno regresa a Mateo capítulo 24, sobre que todo esto está envuelto, pero es la gran tribulación, que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación aquí en el contexto, ¿a qué se refiere? ¿Que no es así? Esta es la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. Recuerden, los 144.000 estaban en la tribulación. Han salido de esa gran tribulación. Entonces, están en el cielo, han salido de la gran tribulación. ¿Qué tanto tiempo se llevó a cabo? No nos dice la palabra del Señor. Pero han salido de la gran tribulación. Tercero, note lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Eso es algo similar, ¿verdad?, a lo que habla. ¿Recuerdan lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4? Que Dios sabía establecer su reino y que toda ¿qué? Nación iba a ¿qué? A venir a él. Este también lo miramos nosotros en Miqueas capítulo 4, del 1 en adelante. Solo que aquí se está refiriendo a la iglesia, igual que aquí. Se está refiriendo a la iglesia de todas las naciones. Ahora, digo esto porque esto es importante. Las personas que creen, ¿verdad?, de que son dos diferentes grupos, dicen lo siguiente. Estas naciones es la palabra étnos, que se refiere a gentiles. Bueno, sí es la palabra que se usa a gentiles. Lo puede usted, es la palabra griega, ¿verdad? Es a gentiles. Pero miramos nosotros que naciones aquí se está refiriendo a todo, incluyendo ¿a quién? A todos los judíos también. Porque digo esto, esta palabra no solamente se refiere a un grupo en específico, sino que se refiere a todas las naciones. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en Hechos capítulo 17 y versículo 26. Note lo que dice aquí, en Hechos capítulo 17. Estamos estableciendo bíblicamente que la palabra naciones, aunque algunos lo usen solamente para los gentiles, se refiere nomás a los gentiles, no se refiere a los gentiles, se refiere a todos, judíos incluidos también. En Hechos capítulo 17 y versículo 26 se usa la misma palabra, y noten cómo el autor, quien es Lucas, la usa aquí. Hechos capítulo 17, versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que hablen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijo, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten, a todo linaje de los hombres. La palabra linaje en inglés es de una sola sangre, ha hecho a todas las naciones. Es la misma palabra griega que se usa aquí, pero noten que aquí se usa para hablar del linaje de los hombres, para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por lo que aquí, ¿a quién se está refiriendo? A todos, judíos y gentiles. Porque de una sola sangre vienen ¿de quién? ¿De quién? ¿De Adán? Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 1, se habla de la genealogía. ¿Hasta dónde se va atrás? Hasta Adán. Lucas capítulo 3, ¿hasta dónde se va atrás? Hasta Adán. Es la genealogía.
Y ahí está incluyendo ¿a quién? A judíos y a gentiles. ¿A gentiles, hermano? Sí. La mujer que se encuentran, ¿verdad?, allá en el libro de Josué, la cual los espías tuvieron cabida ahí, ¿verdad? ¿Era gentil o era judía? Era gentil. Y está en la descendencia de Cristo. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto se viene a referir de una sola sangre. Venimos todos de Dios. Dios creó a Adán y de ahí vino a desarrollarse la gente. Digo todo esto para enseñarles que la palabra étnos no se refiere únicamente a gentiles, incluye a gentiles y incluye a judíos. Y Hechos capítulo 17, versículo 26 lo dan a entender: a todo linaje de los hombres. A todo linaje de los hombres. Entonces, concuerda con lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, Miqueas capítulo 4 y versículo 1 adelante. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le dice a sus apóstoles? Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, ir a todas las naciones, ahí está la palabra naciones nuevamente, ¿se refiere únicamente a los judíos? Jesucristo les dio a entender a los apóstoles ir primeramente ¿a quién? A la casa de Israel. Mateo capítulo 10. Ve primeramente a la casa de Israel. Cuando el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés, ¿a quién le predicó? A los judíos. Los judíos que habían venido para la fiesta de ¿quién? La fiesta de ¿qué? De Pentecostés. Habían 3 grandes fiestas que los judíos tenían que atender en Jerusalén. La fiesta de Pentecostés era una de ellas. Los 3,000 que se bautizaron en Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿quiénes fueron? ¿Gentiles o judíos? Judíos. Solo que entendemos que incluye a judíos y a gentiles. La mentalidad judía no entendía esto, pero siempre había estado en la mente de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: en ti serán benditas todas las naciones, le dice Jehová Dios a Abraham, en tu simiente que es en Cristo Jesús. Toda simiente está incluyendo a los judíos y a los gentiles. El judío normalmente no entendía este concepto, por lo tanto hubo problemas en el primer siglo concerniente a los gentiles entrando en la iglesia, y por eso tenemos Hechos capítulo 15, porque en Hechos capítulo 15 es un capítulo en donde se arregla este problema de que los judíos no querían a los gentiles. Ellos no entendían el propósito de Dios, hasta que el apóstol Pedro les cita Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, en donde le da a entender que todo esto ya se había formulado en la mente de Dios antes del principio del mundo. Antes del principio del mundo. Por lo que entonces ahí se arregló el asunto este. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto viene a darse aquí en este momento. Por lo que la gran multitud son los que están en el cielo, ante el trono. Son aquellos que menciona Isaías 2, Miqueas 4, e incluye a judíos y a gentiles, no solamente a los gentiles, porque recuerden, el argumento que estamos estableciendo bíblicamente es con el propósito de destruir que la gran multitud es solamente los gentiles. Son 2 grupos. No son 2 grupos, es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Y enseguida miramos nosotros, ¿verdad?, que dice Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Qué significa ropas blancas? Pureza, ¿verdad? Consagración. Consagración. Ahora, ¿es el mundo consagrado? No.
porque se encuentra en pecado. El mundo se encuentra en pecado, porque quien está dirigiendo al mundo, al momento, la mentalidad mundana, es Satanás. Primera de Juan capítulo 5, que es el versículo 19. Y también dice Juan capítulo 12, que es el versículo 30 o 31, donde dice que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Lo vuelve a repetir en Juan capítulo 14, versículo 30 y 31. Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice que todo el mundo sigue la corriente ¿de quién? De Satanás. Solo que miramos claramente, ¿verdad?, que el mundo no es uno que está consagrado, limpio. Entonces, ¿a qué se refiere este grupo que están vestidos de ropa blanca? Se refiere a la iglesia. La iglesia son aquellos que han sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. ¿Y dónde se encuentra esta remisión? En las aguas del bautismo. Es la única ocasión cuando el pecado del ser humano viene a ser quitado, porque ahí es cuando el pecador viene a tener comunión o contacto con la sangre de Cristo Jesús. Ya hemos hablado varias veces de esto. Y miramos nosotros entonces que ahí es en donde se quita el pecado, se viene a limpiar la conciencia de obras muertas, Hebreos capítulo 9, versículo 14, y cuando ya viene a resucitar de las aguas del bautismo, viene a resucitar a una vida nueva, a una vida en donde ya se le ha borrado, una computadora, ¿verdad? Le dan una computadora o un iPad y le pertenecía a alguien más, lo compraste, ¿verdad? Pero luego el trabajo está de quitar toda la información que ellos tenían y volver a reboot, ¿verdad? Volver a empezar y ponerle toda tu información. Así nosotros también. En un tiempo éramos sellados con el sello de Satanás. Éramos miembros de las tinieblas. Le pertenecíamos a Satanás, estamos bajo esclavitud. Pero cuando ya fuimos comprados por precio, 1 Corintios 6:20, entonces lo que hace Dios es que viene a quitar el viejo hombre, viene a dar una conciencia limpia y viene a darnos una vida nueva en Él. Y cuando la persona se levanta de las aguas del bautismo, ahí empieza la consagración. Desde ese momento en adelante somos vestidos de ropas blancas. Considere pues lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Noten, se le está hablando a la iglesia. Se le está hablando a la iglesia que tenían vestiduras blancas. El pecado es lo que mancha las vestiduras blancas. Y este es el propósito aquí pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿El que venciere qué? El mundo, el pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Noten, cuando la persona viene a ser vestida de ropas blancas, Jesucristo le confiesa al Padre que ya está sellado. Ya es lo que estamos viendo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Si me confesaré delante de los hombres, yo te confesaré ante el Padre que está en los cielos. Y Jesucristo habrá de confesar ante el Padre: este nos pertenece, este es de nosotros. Y es lo que las vestiduras blancas representan. Y hay varios pasajes. Las almas que estaban, los 144,000, o las almas que estaban debajo del altar. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 11, note lo que dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo:
que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y también habían de ser muertos como ellos. Se está hablando ya ahora de la gran multitud. Solo que entonces miramos nosotros que la ropa blanca se refiere ¿a quién? A los cristianos, a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Si usted es cristiano, cristiana, está vestido de ropas blancas. Pero recuerde, su ropa blanca puede ser tiznado, puede ser manchado. Así que hay que tener cuidado. Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice: mire que el que tenga la salvación, que no la venga ¿qué? A perder. Solo que entonces miramos que la ropa blanca, ¿verdad?, se refiere a la iglesia. ¿Ok? Y esto incluye a gentiles y a judíos. Pero ¿qué más miramos de esta gran multitud? Dice el versículo 9, ya para terminar con el versículo 9, dice: y con palmas en las manos. Noten, es interesante aquí como ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, ¿qué era lo que se traían? Palmas, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, la palma significa algo. En Levítico capítulo 23 y versículo 40, empieza del 33 en adelante hasta el 44, pero especialmente el 40, note lo que dice. Levítico capítulo 23 y versículo 40, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y aquí en Levítico capítulo 23 está hablando de las fiestas judaicas. Pero note en particular el versículo 40: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y ya comienza a hablar más de esto, pero lo que me refiero aquí, lo que me quiero referir es las palmas, hojas de las palmas. ¿Qué se refiere a esto? En la fiesta de los tabernáculos, y vamos a hablar un poquito de esto en la predicación, en la fiesta de los tabernáculos, miramos nosotros que las palmas significaban victoria. La fiesta de los tabernáculos era para celebrar la salida de Egipto a la libertad, es decir, la salida de Egipto al desierto. Y habían varias cosas que se usaban para significar la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Y las palmas vienen a significar victoria. Victoria sobre la nación de Egipto. ¿Quién fue el que luchó? ¿Quién fue el que peleó en contra de los egipcios? Dios. Dios envía a Moisés y a Aarón y le dice a Moisés: Faraón no te va a querer dejar ir con todo el pueblo. E incluso su corazón se va a endurecer. Cuando se predica la palabra de Dios y que la gente no tiene interés en la verdad, la palabra viene a endurecer el corazón. Y es lo que pasó con Faraón. Hasta que hubo la última plaga, Faraón entonces, ya mirando a su hijo muerto, les dijo: sálganse de aquí. Pero ya después de que salieron se arrepintió. Y ahí va detrás de ellos. ¿Y quién es el que ahora viene a acabar con el ejército de Egipto? Jehová Dios. Abre el mar rojo, cruza el pueblo de Dios. Cuando el ejército de egipcio está en negación, vuelven a regresarse las aguas. Y esto es lo que significa las palmas en la mano: victoria. Y en este caso significa victoria ¿sobre quién? Sobre los romanos. Solo que Dios le está dando un mensaje de ánimo. Dios le está dando un mensaje de consolación a los cristianos que están sufriendo en aquel tiempo. Tiempo se me acabó, hermano. Pregunta o comentario. Un versículo en el Nuevo Testamento donde también nos menciona algo sobre las palmas, ¿verdad? Aquí va
parece Juan que- capítulo 9. Ajá. Iba caminando y entrando, ¿verdad?, a la ciudad, y también lo recibieron con palmas. Juan capítulo 9. ¿Alguien más? Muy bien. Hermano, eso significará que por eso los católicos usan las palmas, lo mismo de palmas. Sí, porque lo usan en referencia en victoria sobre el pecado. Lo usan durante la cuaresma. Lo que le ponen aquí es la palma quemada, la ceniza, la marca de la bestia. Hermano, donde está el Pedro, ni Pedro creía para bautizar a los gentiles. Dios le mostró la mancha, ¿verdad?, por los animales que comiera y no quería comer, que fue acá en el mundo, porque ya no hace punto de que Dios había limpiado. Así es. Fue cuando bautiza, primero fue a comer, de los gentiles. Así es. Ahí fue donde está, que era para toda la salvación, no nada más para los. El judío tuvo un problema en aceptar el gentil. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 9, con la muerte Pero no marital. mira aquí, no hubiera tampoco hubiera creído, no hubiera querido bautizar a Jesús. Pero si acaso así fuese, ¿verdad?, que Dios únicamente venía por los judíos, entonces todos los que estamos aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Porque somos gentiles. Sí. Y si acaso la creencia de Dios es la verdad, entonces estamos condenados. Pero siempre ha sido así, igual como los mormones. Los mormones rodeaban a los negritos, a los morenos, ¿verdad? Y no sé hasta cuándo, qué año fue, ¿verdad? Hace 2 años que tuvo el mero de los mormones tuvo una revelación que ahora sí se acercamos a los morenos. Pero son cosas entre ellos. Dios acepta a todos. Manuel. Sí, bueno, regresando a los 144,000, es 12 por 12 por 1000. ¿Mande? Los 144,000 es 12 por 12 por 1000. Habla de la perfección, pero se puede decir que son 12 del Antiguo Testamento y 12, ¿verdad? Regresando a los 44 ancianos, ¿verdad?, que representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, los descendientes, los salvos del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un número figurativo, 12 por 12, lo antiguo, lo nuevo y pues 1000 es perfección. Y ese concepto tiene fundación en Apocalipsis capítulo 21, donde habla de los 12 tribus y los 12 apóstoles. Son 144 y los 1000, ¿verdad? En 1000 de cada tribu. Y es interesante estudiar la historia de los números en el libro de Apocalipsis, el significado que tiene. 12 y 12 y 1000 son números de perfección, un número perfecto, un número completo, que es la iglesia. Muy bien, pues el tiempo ya se nos terminó y pues le queremos la bienvenida a los que andan allá, que vienen un poco quemados después, de verdad.